solamente el 50% del texto, ¿sí? Yo diría que lo más interesante viene justamente en lo que no hemos leído y ahora vamos a compartir, ¿sí? Si bien todo es interesante y sumamente complejo como reflexión en esta mañana. Estamos teniendo la serie post-Pascuas, ¿sí? Tenemos algunos domingos más con esta serie. Son los mismos temas que estamos tratando en ambos sitios de la iglesia los días domingos. El tema de la serie que nos toca tratar es religión sin arrepentimiento, ¿no? Y ya esto abre infinidad de posibilidades para pensar en esta mañana. Y yo opté por poner un título que nos guíe en la reflexión, que nos oriente, que nos ordene un poquitito, porque tenemos muy poco tiempo para compartir cosas muy profundas y creo que muy significativas, que es la otra cara de la moneda, crecer en la gracia, ¿sí? Si no crecemos en la gracia, obviamente vamos a vivir una espiritualidad muy distorsionada, con todos los efectos que eso genera a todo nivel, ¿sí? A nivel personal, a nivel comunitario, a nivel ciudadano, ¿sí? También podríamos decir. Y justamente yo pensaba en esto, ¿no? A modo de introducción, pensar un poquitito en la sociedad que nos toca vivir en la actualidad. Oramos por 2 o 3 temas importantes a nivel social, pero si uno mira a su alrededor vamos a ver que en general vivimos tiempos de mucho utilitarismo, una cultura muy mercantilista, está bien, donde todo tiene que tener algún tipo de rédito personal, todo es una transacción de orden monetario, económico, ¿sí? Aunque sea digital, ¿sí? No importa, Bitcoin, ¿sí? Vivimos en una cultura muy hedonista, es decir, centrada en el placer personal, sin importar qué consecuencias genera en el otro o incluso en uno mismo. Vivimos en una sociedad donde el narcisismo, el individualismo, los fundamentalismos extremistas de todo tipo, ¿sí? Religiosos, sociales, políticos, bueno, generan mucho perjuicio a nivel social. Ni que hablar del narcisismo, ¿sí? Ni que hablar de la violencia en las diferentes formas que podemos ver en medio de esta sociedad. Bueno, creo que son todas formas sociales y conductas que lamentablemente fluyen a diario por nuestros poros sociales, ¿sí? Bueno, ni que hablar las redes sociales, ¿no? Y yo pensaba en esto, qué difícil estos 2 pasajes que nos tocan leer hoy por calendario litúrgico, ¿está bien? Esto que el calendario litúrgico nos pide reflexionar en esta mañana. Pero al mismo tiempo digo qué actualidad que tienen estos pasajes. ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente cuando uno recorre la historia de las 3 grandes religiones que tenemos hoy en Occidente, judaísmo, cristianismo, el islam, digo grandes religiones en términos de adherentes, ¿no? Miles de millones de personas adhieren a una de estas 3 grandes religiones. Creo que ninguna de ellas escapa a esto que ya en el siglo XIX un gran filósofo muy dilemático, Nietzsche, ¿sí? Dice acerca de la naturaleza humana. Dice el ser humano está atravesado, está estructurado, está motivado en lo más inconsciente de su ser por una voluntad de poder. Quiere dominar absolutamente todo, ¿sí? Y cuando digo todo, en esto, en cierta parte, acuerdo con Nietzsche, hay en muchos de nosotros una naturaleza que nos lleva a querer dominar y controlar muchas más cosas de las que supuestamente deberíamos dominar o controlar, ¿sí? Así que en esta mañana hemos leído 2 textos, 2 textos que son muy profundos, uno más conocido que otros, el de Miqueas es muy conocido, ¿sí? La historia de Simón, creo que no se habla demasiado sobre esto, y en esta mañana vamos a poner el foco en la historia de Simón. Ahora, hablar de Simón es hablar de lo que sucede en el Antiguo Testamento, que Miqueas es uno de los profetas que denuncia esto, ¿sí? Miqueas está denunciando que hay gente que generalmente está en un lugar de poder o en un lugar de liderazgo, no importa cuál, que en términos espirituales muchas veces propone y vive la espiritualidad o vive la religiosidad, como uno quiera ponerlo, en términos de vender la gracia
o vender la espiritualidad, ¿sí? Y obviamente hay maneras muy sutiles y hay maneras muy groseras de hacer esto. Entonces, bueno, cuando Miqueas dice misericordia quiero y no sacrificio, cuando uno pone en contexto de esto, bueno, hay que leer Amós, hay que leer Isaías, Jeremías, ¿sí? Todos profetas que denuncian tremendas injusticias sociales en nombre de aquellos que deberían proponer justamente la gratuidad de la paz, del Evangelio, ¿sí? Del reino de Dios, y usan la religión como una gran excusa, como un gran factor de poder para beneficio personal generalmente, ¿sí? ¿Dónde vemos el punto máximo de esto? Bueno, lo recordamos hace poquitito, cuando leíamos el Evangelio de Juan, que en un momento Jesús entra al templo y dice, ¿qué ha pasado con todo esto? Esto debería ser una casa espiritual y veo negocios personales, veo ambiciones desmedidas. Bueno, y Jesús obviamente se angustia y bueno, teológicamente decimos limpia el templo, ¿no? Como dicen algunas versiones de la Biblia. Bueno, justamente no le prestaron atención a Miqueas, y a Isaías y a Jeremías, que denunciaron un montón de hechos injustos en nombre, en aquel momento, de la espiritualidad judía, hebraica, ¿sí? Bueno, yo no voy a hablar mucho de Miqueas, porque el tema hoy es justamente hechos, y es Simón, pero no se puede entender una cara de la moneda sin ver y entender la otra cara de la moneda. Son dos partes de una misma realidad. Que de vuelta, repito, esto ha invadido todas las esferas de la sociedad. Ahora, lo triste y lo dramático es que ninguna de las tres grandes religiones occidentales contemporáneas ha podido escapar en algún momento de su historia de esto, ¿sí? Entonces, dicho esto, yo quisiera que podamos leer la parte que no hemos leído, ¿sí? Que Beto no ha leído, y dice lo siguiente, versículo 18 de Hechos. Si alguien quiere seguir la lectura, si no, yo simplemente lo leo y luego tenemos algunas reflexiones alrededor de esto. Dice el versículo 18, al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió, denme también a mí ese poder para que todos quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y ahí Pedro reacciona como un líder que tiene claramente lo que tiene que hacer y dice, es muy fuerte, ¿no? Que tu dinero perezca contigo, contesta Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Tremenda historia, ¿no? Tremenda historia. Y uno, como pastor, se plantea esto, ¿no? A ver, ¿hay algo del espíritu de Simón en medio de cómo nosotros vivimos la espiritualidad? Bueno, yo quisiera proponer algo que a lo mejor se aleja un poquitito de lo teológico, ¿está bien? Ahora vamos a volver a la teología, ¿sí? Pero quisiera definir un perfil psicológico de Simón, ¿sí? Perfil psicológico, ¿sí? Un pequeño psicodiagnóstico, podríamos decir. ¿Qué vimos en el texto, según el relato de Pedro y según el relato de Hechos? Lucas, obviamente, vemos en Simón un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, ¿no? Cuando comparamos lo que leyó Beto con esto que acabo de leer, es un ilusionista, crea fantasías, crea ilusiones perceptivas, crea ilusiones espirituales, ¿no? Tiene un perfil histriónico, es esto de llamar permanentemente la atención y angustiarse cuando uno percibe que no nos dan tanta mirada como uno quisiera tener, ¿sí? Narcisista, el texto dice directamente que es jactancioso y orgulloso, ¿no? Antes y después de su experiencia espiritual, ¿no? Aclaremos esto. Manipulador, no solamente de percepciones, sino también de ilusiones, bueno, un montón de cosas. Acostumbrado a tener el control de la muchedumbre y todo lo que eso implica, ¿no? En su antigua vida y adherir a ideas cristianas, bueno, es como que él no termina de despegarse de todo eso, ¿no? Necesidad de reconocimiento y prestigio social. Lo llamaban el gran hombre de Dios y obviamente, probablemente él se acostumbró a eso. No creo que se haya podido despegar tan fácilmente de esta valoración social, ¿no? Después podemos ver que Simón es alguien que piensa que puede arreglar todo con dinero,
Si no lo puede arreglar con dinero, lo arregla con influencias personales, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Ve a la espiritualidad como un espacio de poder, ve a la espiritualidad como un espacio de realización personal, ¿no? Por eso Pedro reacciona como reacciona, ¿no? Porque obviamente hace una lectura muy, muy significativa, muy profunda, muy espiritual, y no se deja manipular por toda esta situación, ¿no? Ve la espiritualidad como un gran escenario para mostrar sus poderes y muchas veces montar un gran show. Es lo que hizo toda su vida, ¿sí? Es lo que dice el texto de Hechos, ¿no? Y por último, yo diría que tiene, digamos, una experiencia espiritual en la cual obviamente tiene los rituales externos, ¿sí? Se bautiza, hace una profesión pública de fe, pero su conducta no evidencia signos de un arrepentimiento genuino. Y esto no lo digo yo, lo dice Pedro, ¿sí? Pedro dice, al final de lo que hemos leído, arrepentite, no eres una persona íntegra, estás usando el cristianismo para algo que vos hacías en tu antigua vida, y la verdad que el cristianismo es algo totalmente distinto, ¿sí? Es todo lo contrario a este perfil de personalidad que vos estás evidenciando, y no hubo mucho cambio ni con tu bautismo ni con tu profesión pública de fe, ¿sí? Bueno, por esto, justamente, Guillermo cuando piensa el tema en esta serie pone, ¿no? Arrepentimiento no hay, entonces hay religiosidad y muy poca espiritualidad. Ahora, es muy fácil, tremendamente fácil, hablar de las injusticias del Antiguo Testamento. Es muy fácil pegarle al pobre Simón, también no está acá, no se puede defender, ¿sí? Pero bueno, es Pedro el que hace esta lectura, ¿no? Yo no voy a confrontar con Pedro, ¿sí? Es más, veo que tiene un montón de fundamentos para hacer esta lectura. El tema es, ¿qué de nosotros en esta mañana? ¿Sí? Es muy fácil pensar en los demás, es muy fácil hablar, haciendo un análisis de los demás, ¿sí? Ahora, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si en algún punto no nos puede llegar a pasar algo parecido o algo similar en la raíz del origen de todo esto, de lo que le pasó a Simón, ¿sí? Creo que Simón es un ejemplo de alguien que tiene evidencias externas de adherir a un movimiento religioso, a una fe, a una espiritualidad, pero su vida no experimentó el arrepentimiento espiritual que propone el Evangelio, ¿sí? Lisa y llanamente, esa es la raíz de todo lo que estamos conversando en esta mañana. Entonces yo quisiera que podamos proponernos pensar en nosotros, ¿sí? Pensar en nosotros. Claramente, ninguno de nosotros ha venido a decirnos, pastor, le doy tanta plata, deme este don, ¿sí? No ha pasado eso, no va a pasar eso. Pero hay formas mucho más sutiles, de querer ganarnos el favor de Dios, pensando que nosotros podemos hacer algo para ganarnos ese favor divino o ese don divino, ¿sí? Entonces, yo quisiera que podamos pensar cuántas veces nosotros, ¿sí? Cuántas veces nosotros, independientemente que tengamos 1 año, 2 años, 5 años, 15 años de cristianismo, hemos caído en esta misma trampa, que es la trampa de Simón, ¿no? Pensamos y nos han enseñado y hemos aprendido que tenemos que hacer algo, y a veces mucho, ¿sí? Para ganarnos la bendición de Dios o ganarnos la salvación de Dios, ¿sí? Somos una iglesia protestante reformada, también creemos en la gracia y la soberanía absoluta de Dios. En teoría. Después en la vivencia espiritual, ¿cómo nos cuesta entender que la gracia es algo que se nos ofrece, es un regalo que se nos es dado, que no tenemos que hacer nada para lograrlo, ¿sí? Simplemente recibirlo, disfrutarlo y compartirlo. Entonces, yo quisiera que pensemos en algunos ejemplos mucho más cercanos a nosotros que esto que nos comparte Simón, ¿está bien? Y pensar algunas pequeñas sutilezas en las cuales nosotros, sin querer, sin darnos cuenta, pensamos que de alguna manera, conscientemente o inconscientemente, podemos ganar un poquitito el favor de Dios, podemos recibir alguna bendición un poco mejor que la persona que tengo al lado,
o simplemente ganarnos un lugarcito en el cielo, un poco más de privilegio, ¿sí? Un poquitito más cerca de Jesús, ¿sí? De Dios Padre. Le pasó a los discípulos esto, le pasó a Pedro, a Juan, a todos les pasó, ¿sí? Bueno, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Entonces, algunos ejemplos muy contemporáneos de querer ganarnos la gracia de Dios o la bendición de Dios de formas muy sutiles, ¿sí? Obviamente todo esto se aprende, todo esto se aprende. Por ejemplo, seguir al pie de la letra los mandamientos para ser más amado por Dios, ¿no? Pareciera ser como que a veces si uno cumple más, recibe mayor gracia, mayor amor. Bueno, bíblicamente no es así. Inventar nuevos mandamientos para ser mejores cristianos o personas más espirituales, ¿sí? Dios dio 10 mandamientos. Los fariseos hicieron decenas y decenas de mandamientos que ni siquiera reflejaban el espíritu de los 10 mandamientos originales. Bueno, a nosotros nos puede pasar también algo de eso. Portarnos bien por miedo al castigo de Dios, ¿no? A veces algunas traducciones no son muy felices en un sentido, dicen, bueno, tengan miedo a Dios, no teman a Dios. La traducción correcta es respetemos a Dios, ¿sí? Valoremos a Dios por su autoridad. No significa que tenemos que tenerle miedo, ¿sí? Cuando uno actúa por miedo a Dios, bueno, venimos a la iglesia por culpa, servimos por culpa y hacemos un montón de cosas que en definitiva no reflejan la gracia, sino una obligación moral o espiritual con la cual pensamos que satisfacemos a Dios, ¿no? Venir todos los domingos a la iglesia para no lidiar con el castigo divino, A mí personalmente me enseñaron esto de chico, ¿está bien? Nací en un hogar muy cristiano, muy estricto en algunas cuestiones. Bueno, si uno no iba a la iglesia el domingo, casi como que te quedabas afuera del cielo, ¿no? ¿Cuántas veces lidiamos con este tipo de pensamientos? Cumplir con todos los rituales religiosos porque pensamos que nos hacen más espirituales, servir o cumplir con Dios para calmar nuestra culpa, consciente o inconsciente por nuestras faltas. Bueno, quisiera invitarlos a que cada uno pueda pensar, ¿sí? Qué conducta, qué actitud, a veces uno sin darse cuenta, hace que no pueda vivir la gracia en plenitud y uno intente ganarse algo de Dios por mérito propio, ¿sí? Repito, nuestra teología está en las antípodas de todo esto, ¿sí? O sea que teológicamente lo tenemos muy claro, ¿sí? Recontra claro. El tema es cómo lo llevamos día a día a nuestra espiritualidad cristiana, ¿sí? Entonces, ¿qué proponemos en esta mañana? Bueno, proponemos justamente experimentar un arrepentimiento profundo. Todos, absolutamente todos. A veces alguien piensa que el arrepentimiento es una vez en la vida, ¿sí? Bueno, es una vez en la vida para justificación, para recibir la vida eterna. Día a día Dios nos llama permanentemente a reflexionar y a poder transitar una experiencia de arrepentimiento profundo, ¿sí? Con nosotros mismos, con Dios, con el otro, con la vida, con la familia, ¿sí? Con todo aquello que nos rodea. ¿Por qué planteamos esto? Bueno, porque la gracia y el arrepentimiento van de la mano. Nunca se pueden separar, nunca se pueden disociar, ¿sí? Dios nos regala infinidad de bendiciones, cotidianamente, por gracia, pero muchas veces vivimos con temor, vivimos con culpa, vivimos con miedo, vivimos con resentimiento, ¿sí? Vivimos con heridas abiertas que no hemos podido sanar y todo eso, ¿qué es lo que hace? Bueno, que no podamos disfrutar la gracia de Dios en su plenitud, ¿no? Ahora, la gran pregunta es si tenemos que vivir una vida de arrepentimiento genuino, ¿qué es arrepentirse? ¿No? Porque esa es otra historia también. ¿Qué nos han enseñado que es arrepentirse? ¿No? Para algunos arrepentirse es simplemente, bueno, decir, mira, esto está mal, voy a intentar hacerlo mejor, ¿no? Y nos damos vuelta y nuestra vida transcurre exactamente igual que como venía transcurriendo. El Nuevo Testamento es muy concreto, ¿sí? Es muy fuerte, es muy liberador en este sentido. Arrepentirse es cambiar la mente. Es la famosa palabra en griego metanoia, ¿sí? Significa estar más allá de nuestra mente. Es sobreponernos a lo que pensamos.
es cambiar de dirección, es cambiar de rumbo. Y ese cambio de rumbo solamente se produce al recibir la gracia de Dios, ¿sí? Recibir la gracia de Dios nos permite cambiar la mente, cambiar nuestro modo de pensar, de sentir, de vivir en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida. Y justamente el arrepentimiento se muestra y se evidencia cuando empezamos a vivir y a actuar y a servir por gratitud y no por obligación a, ¿sí? No por miedo a, no por culpa a. Y es muy interesante esto, ¿no? La palabra gracia y la palabra gratitud en griego tienen la misma raíz etimológica, ¿sí? La palabra gracia es la palabra charis, se pronuncia charis, ¿sí? En griego, y la palabra gratitud es eucharis, y de ahí deriva Eucaristía, que todos sabemos que significa la Santa Cena que compartimos habitualmente. Gracia y gratitud son las dos caras de la misma moneda. Es muy difícil vivir en gratitud cuando no recibimos la gracia de Dios, ¿no? Se nos acaba la nafta. En algún momento intentamos ser agradecidos, pero llega un momento que la vida nos pasa por arriba. Bueno, es en esos momentos donde podemos conectar con la gracia de Dios y entender que Dios nos da todo por gracia, gratuitamente, no le debemos nada a Dios. Y esto es fabuloso, porque es liberador. Nos cambia la mente, nos cambia la vida, nos cambia la salud, nos cambia la manera de ser parte de una comunidad, porque venimos a dar en gratitud a la gratitud que hemos recibido, ¿sí? O a la gracia que hemos recibido. Mateo 10:8 dice lo siguiente, ¿no? Ministerio de Jesús y de los primeros discípulos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, ¿sí? Lo que recibimos gratis, lo ofrecemos a otro gratuitamente, ¿sí? Bueno, y esta es la gracia en medio de una comunidad espiritual sana y saludable en términos espirituales, ¿sí? Sin culpa, sin manipulaciones, sin remordimientos, ¿sí? Sin códigos morales que tenemos que cumplir para recibir el amor o la gracia de Dios. Dios nos ama y nos bendice a pesar de todo, ¿sí? A pesar de todo, ¿no? Y en ese a pesar de todo, bueno, uno puede poner un listado enorme de cosas, personales y muy, digamos, individuales en relación a la vida de cada uno. Entonces, se nos ha ido el tiempo, miro el reloj, son 1:30 ya, ¿sí? Se nos ha ido el tiempo y hay mucho que me queda pendiente. Yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? Si no vivimos bajo la gracia, vivimos bajo un régimen religioso, sádico, perverso, manipulador, ¿sí? Egoísta, totalmente insalubre, tenebroso, que lo único que hace es dañarnos, perjudicarnos y que no podamos compartir la luz de Dios y la gracia de Dios en cada uno de los ámbitos en que nos movemos, ¿sí? Y acá yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? Y acá sí me pongo en dos cuestiones bien teológicas, ¿está bien? Que tiene que ver con cómo concebimos la gracia desde una mirada reformada protestante, ¿sí? Que a veces difiere de otras miradas confesionales cristianas también, ¿sí? Dice Sproul: la gracia es el favor inmerecido de Dios, la gracia no se gana, no se merece, es un regalo libre de Dios que supera nuestra resistencia natural y capacita para la salvación, siendo inmerecida en su totalidad, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Sproul? Bueno, Dios nos da su gracia porque es libre, es soberano, elige bendecirnos y nuestra respuesta a Él es una respuesta de gratitud y de amor por la gracia que Él libremente nos otorga día a día, ¿sí? Y acá yo quisiera que pensemos también en algo que es muy de nuestra teología. Hay dos manifestaciones de la gracia, ¿está bien? Está lo que llamamos la gracia común y está lo que llamamos la gracia especial, ¿sí? Obviamente en los grupos de estudio bíblico desarrollamos y trabajamos todo esto, para aquellos que les interese tener un poco más de profundidad en este tema.
La gracia común es la gracia que todos los seres humanos recibimos día a día, independientemente que seamos budistas, musulmanes, ateos, agnósticos, cristianos, evangélicos, presbiterianos. Hay una gracia común que Dios comparte con toda la humanidad, independientemente de su condición religiosa, ¿sí? Dice Packer, que también es un teólogo que sigo mucho también de la tradición protestante, cada alimento, cada placer, cada posesión, cada destello de luz del sol, cada sueño nocturno, cada momento de salud y de seguridad y todo lo demás que sostiene y enriquece la vida es un don divino que todos, absolutamente todos, disponemos, ¿sí? No hay área de la vida en la que Dios no esté misericordiosamente comprometido a suplir constantemente nuestras necesidades, ¿sí? Y esto aplica para todos, aunque no tengamos conciencia que es Dios quien nos da la salud, quien nos da la vida, quien nos da esta comunidad, quien nos da el trabajo, ¿sí? Que nos da el dinero, que nos da absolutamente todo lo que necesitamos para la vida. Obviamente merecería otra charla, bueno, cuál es nuestra responsabilidad personal en esto, ¿no? Pero yo quisiera que en los momentos más críticos, en los momentos en que sentimos que nuestra vida colapsa, se derrumba, que estamos al límite del abismo, en los momentos en que sentimos que no podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho, bueno, creo que recordar esta gracia común que todos recibimos nos sana, nos trae paz, nos trae esperanza, nos libera y nos permite tener la certeza que pase lo que pase en el día de hoy, el día de mañana, por la gracia de Dios, va a ser mejor y va a ser diferente, ¿sí? No porque pueda hacer algo yo para cambiarlo, porque evidentemente hay situaciones límites y extremas que uno no puede cambiar, ¿está bien? Y ahí nos chocamos con la pared y nos damos cuenta de la vulnerabilidad humana que tenemos. Bueno, esos son los momentos en los cuales la gracia de Dios más y más se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿sí? Y luego tenemos la gracia especial, que es la gracia por la cual recibimos todos los bienes espirituales que tienen que ver con nuestra naturaleza divina, la salvación, el Espíritu de Dios, los dones espirituales, la herencia incorruptible en Cristo Jesús que tenemos, la vida eterna, la vida plena en cada uno de nosotros, ¿sí? Obviamente esta gracia especial la disfrutamos todos aquellos que, siendo justificados mediante la gracia, mediante la fe en Jesucristo, bueno, tenemos libre acceso a la presencia de Dios, con Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Y tenemos a nuestra disposición toda la infinitud de las riquezas y de la misericordia de Dios a favor nuestro. No tenemos que hacer absolutamente nada para recibir y disfrutar esto, ¿sí? Díganme si esto no nos libera de la culpa, del miedo, ¿sí? De las manipulaciones, no nos permite disfrutar realmente la presencia de Dios en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Quisiera terminar con esto, y obviamente después, en la semana, quisiera abrir un tiempo pastoral para todos aquellos que quieran acercarse, charlar, orar, sanar algunas heridas vinculadas a todo esto, ¿sí? Porque soy plenamente consciente que este tema es un tema muy, muy delicado para muchas personas, ¿sí? Que se acercan justamente a esta comunidad porque están buscando algo distinto, algo diferente, como siempre solía decir Gerardo, usando estas dos palabras, ¿no? Y yo quisiera que podamos pensar en Romanos 8:32 y que esto quede en nuestra mente y en nuestro corazón toda nuestra vida, toda nuestra vida. Dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará generosamente también, juntamente con Él, todas las cosas que necesitamos para vivir, ¿sí? Si Dios ya nos dio todo en Cristo Jesús y es la evidencia histórica que hemos celebrado en Pascua, que celebramos cada domingo donde hay Santa Cena, Eucaristía, si Él ya nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir día a día, ¿sí? Creo que tenemos que afirmarnos en esta promesa, ¿sí? Y es pura gratitud, ¿sí? Hacia Dios en respuesta a esta gracia recibida, por un lado, y aparte es
pura gracia recibida. No tenemos que hacer nada para recibir esta bendición divina, ¿sí? Volvemos a Miqueas, y cierro con esto. Volvemos a Miqueas, y Miqueas nos muestra la otra cara de la moneda. Está hablando de todos aquellos que nos enseñaron mal todo esto. ¿Qué dice Miqueas? No quiero más sacrificios, no quiero más rituales externos, no quiero más cosas que no reflejan la realidad interna espiritual de cada uno, ¿sí? Quiero que amen la misericordia, quiero que vivamos en humildad, quiero que practiquemos la justicia, porque en definitiva estas son las tres cualidades espirituales que hacen que la gracia de Dios se manifieste y se desarrolle en cada uno de nosotros, ¿sí? Y como hemos hablado de gracia en esta mañana, yo quisiera que podamos tomar en cuenta lo último que no hemos leído, pero quiero leerlo, de Hechos, ¿sí? Para que realmente dimensionemos la profundidad de la gracia de Dios, ¿sí? Que no deja a nadie afuera, a nadie afuera. Pedro dice, por eso, ¿no? Por todo lo que hemos leído anteriormente, le dice a Simón, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Mirá, vas por mal camino, en Cristo tenés la chance de una segunda nueva oportunidad, ¿está bien? ¿Sí? Un segundo nuevo comienzo, ¿sí? Y esa es la gracia de Dios sobre todos nosotros. Si Pedro le dice a Simón, Simón, arrepentite, busca la gracia de Dios y vas a recibir la gracia de Dios, bueno, ¿cómo no vamos a recibir nosotros esa gracia en aquella situación que la estemos necesitando, ¿sí? Si Dios en Cristo ya nos dio todo, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos de acá hacia adelante, ¿sí? Bueno, y acá terminamos con Miqueas, y ahora vamos a volver a cantar Miqueas, ¿sí? Porque es en definitiva el centro y la esencia de nuestra espiritualidad. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente en gracia y en libertad con nuestro Dios, ¿sí? Creo que todos podemos decir amén a esto. Voy a pedirle al equipo de oración si se puede acercar. Me gustaría tener una oración, un tiempo de oración, que podamos inclinar las cabezas y que ahí en la intimidad de tu vida puedas acercarte al Señor y decirle, Señor, en esta mañana me arrepiento de esto, necesito esto, te pido esto, ten misericordia de mí en esto que estoy viviendo, ¿sí? Y la gracia de Dios, sí o sí, se va a manifestar en medio nuestro a lo largo de toda esta semana, ¿sí? Es gracia, es esperanza y es vivir en fe. De la mano de Dios lo podemos hacer. Amén.